Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento que cada palabra que hay en estas Biblias levantadas representan a Jesús. Y nosotros aceptamos la visitación de Jesús en este día con esta palabra, en estos 20 minutos que nos quedan. Y declaramos que el Espíritu Santo toca nuestras vidas y nos enseña, Señor, todo cuanto tengamos que aprender. Recibimos esta palabra, Señor. La recibimos en nuestros corazones. Amamos, Señor, esta palabra. Tu palabra es verdad. Y fue que santificó a tus hijos. Y hoy también nos santifica. En el poderoso nombre de Jesús, declaramos. Amén. Vamos a dar inicio y estamos en teología y tecnología. Tenemos unas grandes bendiciones por delante que vamos a estar aprovechando y tomando ventaja de ellas. Hoy vamos a comenzar leyendo a Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Satanás, las enfermedades, la pobreza, la depresión, la tristeza, las maldiciones, las palabras pronunciadas en contra suya y mía, y la muerte repentina y prematura no tendrán dominio sobre nosotros, no tendrán dominio sobre nuestros hijos, no tendrán dominio sobre nuestros familiares, no tendrán dominio sobre nuestra generación, porque nosotros viviremos y no moriremos y contaremos las grandes maravillas del Señor. No podemos estar debajo del agua y no mojarnos. Es igual, no podemos estar bajo la gracia y no ser santos, no ser bendecidos, no ser lúcido y no vivir larga vida. Porque la bendición de la gracia es lo que produce. En la ley tienes que arrepentirte primero antes de que Dios te pueda bendecir. Pero en la gracia, Dios te bendice primero. Tú recibes la bendición y la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Oye eso, ¿eh? En su Biblia, Lucas capítulo 5, versos 5 al 8, escríbelo. Lucas capítulo 5, versos 5 al 8. La Biblia dice que respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sudando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Tome nota. Pasa toda la noche trabajando. Esa palabra trabajando es una palabra que en inglés se le dice toil. T-O-I-L. Aprenda inglés.
En inglés se le dice toil. La palabra toil significa pasar trabajo sin resultado. O sea, aquí Pedro pasa la noche pasando trabajo sin resultado. Sin resultado. Pedro, un experto pescador, pero viene Jesús, que es el dueño del universo, y le da una instrucción. Pedro entiende que la instrucción no hace sentido de acuerdo a su conocimiento. Porque en el río Jordán, cuando está de día, tú puedes mirar la arena, agarró grandes cantidades de peces. ¿Era Pedro cristiano cuando eso o no? Cuando eso sucede, llena a Pedro de conmoción y entiende que eso no es algo natural, sino que hubo algo sobrenatural que penetró en esa situación. Y dice la palabra de Dios que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El hombre bendecido y después se reconoce que necesita arrepentimiento. En la gracia, Dios te bendice primero y luego tú entiendes que Él es grande. En la gracia, la misericordia llega antes del arrepentimiento. Ahora, vaya a Juan capítulo 8. Vamos a leer 2 o 3 versos hoy. Vaya a Juan capítulo 8. Que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentando, él les enseñaba, le daba instrucciones. Predicar es inspirar al pueblo, es traer una inspiración al pueblo para animarlo. Pero enseñar es explicar el evangelio. Pero dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, venían a pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o los más pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer adúltera. Jesús y la mujer adúltera. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, los que te quieren matar, los que quieren apedrearte, los que quieren que yo les diga que te apedreen. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer es perdonada antes de pedir perdón. Yo no te condeno, o sea, yo te libero.
La misericordia prevalece sobre el juicio. Porque la Biblia dice que en Santiago capítulo 2 verso 3, escríbalo, dice que la misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si nosotros no hacemos misericordia, a nosotros se nos hará juicio sin misericordia. Pero la segunda parte dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren lo que sucede aquí. Los fariseos la apedrearían si hubieran podido. Si Jesús hubiera dicho sí, apedrean, porque la agarraron pecando, pero había que apedrear el que andaba con ellos, que estaba pecando con ellos. Ellos la hubieran apedreado si hubieran podido. Sin embargo, Jesús podía, pero no lo hizo. Pero le dijo, vete, pero no peques más. En otra palabra, el pecado mata. El Jesús 3 veces santo le dice, vete, pero no peques más. Miren una cosa. Quiero decirle algo que ustedes saben, pero quiero recordárselo. Cristo no perdona el mismo pecado 2 veces. Cuando alguien peca, si tiene que pecar y pide perdón a Dios, sí peca. Porque yo oí un predicador una vez diciendo, cuando pecamos, abogados tenemos. Equivocado. El texto no dice así en parte. La Biblia no dice cuando pecamos, abogado tenemos, porque entonces estaría insinuando que nosotros podemos pecar. El texto dice si pecamos, o sea, si cometemos un acto sin pensarlo y pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre. Pero cuando usted pide perdón por ese pecado, Cristo arroja ese pecado al fondo del mar y jamás se acuerda de ese pecado. No hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Y hay alguien que se está preguntando, pero yo aborté. Cristo es más grande que el aborto. Cristo es más grande que alguien que una persona haya matado, que haya hecho una maldad grande que cree que no es imperdonable. Cristo y la gracia de Cristo, que es Él mismo, son más grandes que el pecado que una persona haya podido cometer, no importa el nombre del pecado ni su apellido. Amén. Busque y guarde en Miqueas capítulo 7, verso 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dígase a sí mismo, Él tiene misericordia de mí. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora fíjese la palabra que Jesús le dice, vete y no peque más. No peques más. Ok, la palabra que Jesús le dice a la mujer, cuando le dice, vete y no peques más, es la palabra metanoia, cambio de mente. ¿Qué es la metanoia? Cambiar de opinión. Hay un tiempo que ese gusano sufre lo que se llama una metamorfosis, un cambio, y se convierte en una mariposa y todo el mundo quiere jugar con la mariposita que era gusano. Entonces Jesús le está diciendo, Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5, tenemos que derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Metanoia. Metanoia. La misericordia llega antes del arrepentimiento. Pero cuando tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida desde tu juventud, no debes estar pensando qué debes hacer. Hay que vivir una vida delante de Él, porque así como nosotros, así como los peces viven en el mar, se mojan, aunque no se contaminan con la sal del mar. Nosotros no podemos vivir en gracia y no ser personas santas, personas llenas de amor, de paciencia, porque la gracia es eso. La gracia es Jesús y Él es el dador de todas esas cosas. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 19 para que compartamos la tercera escena donde alguien recibe un favor de Dios y luego se rinde en arrepentimiento. La religión nos enseñó que había que hacer todo para que Dios pudiera hacer algo. Incluso a nosotros, a mí me metieron 3 meses de doctrina para poder bautizar. Y la Biblia dice que cuando una gente se convierte de una vez, tú lo bautizas. ¿Por qué hay que bautizarlo de una vez? Porque el bautismo es un acto de obediencia. En Lucas 19 dice que, comenzando en el verso 1, había un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice que habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por una ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y los ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Ya él sabía que el hombre estaba ahí. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban. Los de la ley comenzaron a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús murió para darnos el regalo de la justicia. Que nosotros nunca íbamos a poder ser justos, a menos que no fuera justificación por la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 5, verso 1. Oh, pero me pasé del tiempo. Tolérenme, hombre, un poquito de locura. Denme 10 minutos más. Cuando Jesús comió en la casa de Zaqueo, el ladrón, él se arrepintió. Era ladrón hasta que el amor de Jesús entró a él. Porque la misericordia llega antes que el arrepentimiento. Primera de Corintios 3:9, escríbalo. Amén. Usted es un ministro de justicia. Usted es un ministro, una ministra de justicia. Amén. Fíjense, en la jornada de los hijos de Israel de Egipto al monte Sinaí, ellos se quejaron y murmuraron. Ellos se quejaron y murmuraron. No vieron el beneficio de la gloria. Nosotros vamos a recibir lo que Dios nos está dando. La ley condena y condenará al mejor de nosotros. Al mejor de ustedes la ley los va a condenar. Siempre.
Al mejor de nosotros, por más que usted haga la ley, lo va a condenar. Al peor de nosotros y del mundo, la gracia salva y no condena. Porque la gracia no condena, lo que hace es que salva. Y 50 días después de la ley, a los pies de la montaña, murieron 3,000 personas. Se fueron 3,000 de un golpe. Vino un ángel, le cortó la cabeza a 3,000. Pero en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ya Dios ahí no dio la ley, pero dio el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? 3,000 hombres fueron salvos en el monte, sin contar las mujeres y los niños. Nosotros especulamos que alrededor de 15,000 personas en un periodo de 3 horas fueron salvadas ese día. ¿Ven? En la ley, 3,000 mueren. En la manifestación de la gracia, gloria a Dios, 15,000 se salvan. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Tenemos que mover nuestros púlpitos hacia el lugar de Jesús. Es con la ley que el diablo nos acusa. Cuando hacemos algo malo, él dice, ustedes o usted o tú hiciste esto mal. Pero cuando hacemos algo bueno, nos dice, lo que hiciste no es suficiente. Tienes que hacer algo más. Y ahí entra el espíritu de perfeccionismo que desbarata a muchas congregaciones, a muchos pastores y a mucha iglesia. Porque todo tiene que ser perfecto. Cristo no exige eso. La perfección, el perfeccionismo puede ser demoníaco, puede ser una demonización, no una posesión. Son dos cosas diferentes. Son ustedes muy bendecidas y muy bendecidos y les amo con todo mi corazón. Dios les bendiga y les guarde.